Muchas gracias a todos por estar acá. Esta sería la tercera reunión que tenemos y vamos a hablar hoy del linfomas T. Veo mucha asistencia de Brasil, muchos saludos a todos y pues mucha asistencia también de acá de Colombia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, con esto entonces empezamos la reunión de hoy. Vamos a hablar del linfomas T. Es un tema que cada vez nos genera más inquietud, que tenemos, hay muchos conocimientos nuevos cada vez y que en general comparten, pues obviamente que son linfomas muy agresivos. Este es el grupo de Italia, que en este momento todos los que hemos pasado con ellos, pues estamos pendientes de ellos. Ellos tienen ya una actitud mucho más positiva de salir de todo esto por lo que están pasando. Ahí está el profe Stefano Pileri y todos pues agradecemos de haber podido estar con él, una gran persona, y todo el grupo de trabajo de la parte molecular y hematopatólogos que están allí. La siguiente. Bueno, solamente para mencionar aquí cuáles fueron los cambios de la clasificación del 2017, la publicación de los del 2016 y el libro pues de la OMS que todos conocemos ahora. Algunos son solamente cambios de nomenclatura, otros aparecen como entidades provisionales y aquí tenemos, por ejemplo, lo que antes llamábamos el linfoma T asociado al virus del Epstein-Barr, que en este momento cambió pues en la clasificación como desorden linfoproliferativo, cambió de linfoma a desorden. Y básicamente este cambio que ellos hacen es porque tiene una conexión muy directa con la infección crónica activa asociada al virus del Epstein-Barr. Aparecen otras entidades provisionales como los desórdenes NK crónicos, pues o el cambio de nomenclatura, la siguiente. El linfoma de células T asociado a enteropatía, que ya solamente está este de tipo intestinal asociado a toda la enfermedad celíaca, y el otro pasa su nombre al linfoma de células T intestinales enteropático monomórfico, porque no está asociado a enteropatía. Los desórdenes linfoproliferativos T indolentes del tracto gastrointestinal, y aquí una entidad nueva que están comenzando a mostrar en publicaciones, que es este mismo, pero con inmunofenotipo de células NK. Otros linfomas más raros cutáneos como el TCD8 positivo acral, descrito inicialmente en el pabellón auricular. Cambio de nomenclatura del linfoma de células T, CD4 de células pequeñas e intermedias, que el nombre lo cambiaron a desorden linfoproliferativo y quitaron el diagnóstico que tenía el linfoma. Y los cambios más grandes se han dado en este grupo de los linfomas T, tanto periférico de células T como angioinmunoblásticos, y aparecen allí dos entidades que sería el linfoma folicular de células T, ¿cierto? De células T foliculares más bien, y el linfoma periférico de células T con inmunofenotipo, células T helper. ¿Qué quiere decir esto? Que en este grupo de linfomas T aparece un espectro que son linfomas que se originaron de las células T del linfocito que está dentro del folículo linfoide, o células T helper del centro germinal. Y en ese grupo estarían el angioinmunoblástico, el folicular T y el periférico de células T con este inmunofenotipo de células T helper que vamos a mencionar más adelante. Como entidad provisional, ya conocidos por todos porque es un linfoma que ha generado mucho interés, el linfoma anaplásico de célula grande asociado a la prótesis mamaria. Vamos a hablar algunas cosas de él hoy. En el linfoma de Hodgkin no hubo muchos cambios. La siguiente. Bueno, los cambios importantes de la clasificación estuvieron entonces aquí y estas son las razones de por qué se hicieron. Aquí aparece y algunas cosas nuevas que aparecen. La leucemia de linfocitos grandes granulares o LGL, que lo conocemos como un linfoma que se origina sobre todo en pacientes que tienen algún otro tipo de enfermedad autoinmune como artritis reumatoidea o lupus eritematoso sistémico, casi siempre como una entidad indolente y con manifestaciones asociadas a otro tipo de citopenias. En estos pacientes, que siempre lo hemos conocido como una enfermedad indolente, aparece un subgrupo de células que
tienen alteración de la vía hasta 3 y que pueden tener un comportamiento más agresivo. Entonces, tener en cuenta esto en la LGL, lo que hablamos ahorita, el linfoma de células T sistémico del virus del Epstein-Barr asociado de la niñez, cambió su nombre a desorden linfoproliferativo porque tiene toda un espectro desde que se inicia con infección crónica activa por el virus del Epstein-Barr, lo que antes se conocía como una mononucleosis maligna, hasta llegar a el linfoma como tal bien establecido. Tener en cuenta que estos pacientes generalmente desarrollan síndromes hemofagocíticos asociados a la enfermedad. Y el que antes conocíamos como linfoma tipo hidroa, pues pasa a ser desorden, también con todo un espectro desde la infección crónica activa hasta llegar a completamente un linfoma establecido. Esto de los linfomas T asociados a enteropatía ya lo mencionamos, que este solamente va a quedar así, el que antes llamamos tipo 1, la siguiente, y el otro como monomórfico, que antes llamamos el tipo 2, que es el monomórfico intestinal, epiteliotrópico. El desorden linfoproliferativo T indolente del tracto gastrointestinal, unas entidades muy raras. Ya les dije que hay una nueva que aparece aquí como un subgrupo de este, que sería con un inmunofenotipo de células NK y también con un comportamiento indolente, y tienen Epstein-Barr y tienen presencia del inmunofenotipo NK con CD56 y gránulos citotóxicos. La papulosis linfomatoide sigue siendo obviamente la misma entidad, como un desorden CD30 positivo, pero aparece un pequeño grupo que tienen alteraciones del cromosoma 6, la porción pequeña, 6p25, donde está el DAPS. Los linfomas T gamma delta, primarios cutáneos, aquí es importante que se deben excluir otros linfomas T gamma delta como micosis fungoide y papulosis linfomatoide que podrían tener rearreglo de la parte del TCR gamma delta. Bueno, y acral y que inicialmente fue escrito en la región de la oreja. Vamos a mirar la siguiente, donde estarían las imágenes de este linfoma, de esta nueva entidad. Bueno, no es la siguiente, pero bueno, aquí este cambio de nombre pasó de linfoma a desorden porque su comportamiento es un comportamiento no agresivo, generalmente no necesitan quimioterapia sistémica, es una lesión cutánea única y desaparece con la resección quirúrgica. Entonces, siempre nos preguntamos por qué este cambio que ellos hacen de desorden a linfoma y vuelven otra vez, pasan de linfoma a desorden. Pues muchas veces esto está basado en el requerimiento no de quimioterapia, si el paciente va a requerir un tratamiento sistémico, en el comportamiento clínico, si el comportamiento es un comportamiento mucho más indolente, y en las implicaciones que estos nombres tienen sobre el paciente y sobre todo el sistema de aseguración y todo el sistema incluso crediticio que se puede tener sobre un paciente. Ustedes saben que un paciente cuando tiene un diagnóstico de malignidad, hacer préstamos y cosas que a nosotros nos parece que no tienen complicación, pues digamos que a los pacientes se les complica cuando en su historia aparece un nombre de linfoma como tal establecido. Entonces, son cosas que parecen como no con tanta repercusión, pero realmente sí la tienen sobre la vida del paciente y sobre su seguimiento. Los linfomas de células T que estamos hablando ahora, están todos bajo esta sombra de linfomas originados en linfocito T de folicular del centro germinal o T helper. Son todo este grupo que sería el angioinmunoblástico, ya lo mencionamos, el linfoma T folicular y el linfoma periférico con este inmunofenotipo T helper. Y en esto es importante mencionar que no solamente comparten cosas de inmunofenotipo, sino alteraciones mutacionales y genéticas, y van a tener un comportamiento similar. En este momento hablar de agresividad en los linfomas T, como vamos a ir mencionando en algunos de ellos, pues la sobrevida es generalmente muy mala, excluyendo los cutáneos, es una sobrevida muy mala. Y mencionar que uno es más agresivo que otro, pues hay veces que la diferencia para decir esto en los linfomas T es cuestión de meses, ¿cierto? En unos tenemos una sobrevida
de 5 años, en otro de 2 años, en otro incluso de meses. Vamos a la siguiente. El anaplásico de células grandes, sobre todo el grupo del ALK negativo, es importante mencionar, sigue siendo un linfoma muy agresivo. El diagnóstico hay veces se solapa con el periférico de células T que tiene expresión del CD30. Pero una de las cosas para hacer este diagnóstico diferencial es la expresión del CD30 muy fuerte. El inmunofenotipo es igual al linfoma anaplásico ALK positivo. Obviamente la diferencia va a ser la expresión de la proteína LK, pero con respecto a la relación con el periférico de células T CD30 positivo, una de las cosas importantes es que en el anaplásico la expresión del CD30 es monótona, homogénea en todas las células, mientras que en el periférico es una porción de las células que tiene la expresión del CD30, porque el resto de marcadores de inmunofenotipo pueden ser muy similares. Y el pronóstico de estos pacientes es bastante malo. Hay un grupo ya tratan de dividirlo en 2 subgrupos con esta expresión de genes, lo que hablábamos ahorita de la papulosis linfomatoide, de la alteración del 6, la porción pequeña 2,5, donde está el DUPS 21 y 22, y en estos locus pues va a estar, pues va a hablarse de un pronóstico un poco mejor, mientras que los que tienen rearreglo del TP63 van a tener un pronóstico peor, pero sigue siendo en ambos un pronóstico malo cuando no tiene la proteína LK. Y en este que vamos a hablar hoy un poco más a profundidad, que es una entidad provisional y que ha tomado mucha importancia, no por la frecuencia, porque realmente no es un linfoma muy frecuente, sino por su ubicación y por la consecuencia y el impacto que ha tenido en las mujeres, que es el linfoma anaplásico de células grandes asociado a implante mamario. En este momento, si bien la mayoría de los casos descritos están asociados a implantes mamarios, se ha encontrado también relacionado a otro tipo de implantes que pueden producir seroma. Dentro de esos, el implante glúteo. Vamos a la siguiente. Bueno, y aquí estarían estas imágenes en la parte superior, mostrando algunos de estos linfomas anaplásicos que tienen la alteración del 6p25. Debajo estaría este linfoma CD8 acral, que tiene un comportamiento clínico mucho más indolente y que pues, es importante tenerlo en cuenta porque hace parte del diagnóstico diferencial de uno de los linfomas cutáneos agresivos, que es el CD8 citotóxico epidermotrópico. Este no tiene casi epidermotropismo y es un linfoma, vuelvo y les repito, con un comportamiento mucho más indolente. Debajo sería los intestinales, y aquí se ve como la parte del compromiso intraepitelial, por eso linfocitos neoplásicos, y el de abajo sería el linfoma CD4 de células pequeñas intermedias, que ahora pasó a desorden, y como ven ustedes es una lesión generalmente única. Nosotros tuvimos un caso de esto de una paciente joven y volteamos mucho con él. En este momento, cuando lo hicimos, el diagnóstico todavía se llamaba linfoma, era una paciente joven, hija de un cirujano, todas las implicaciones pues, que implican siempre estos casos de pacientes jóvenes. Hicimos interconsulta con él en muchas partes y finalmente terminó así. La paciente se comportó de una forma muy indolente. La siguiente. Bueno, mencionar solamente algunas cosas de esto. Cuando nosotros hablamos de los linfomas T, que es donde ocurrió los mayores cambios en la Organización Mundial de la Salud, y tratamos de definir si esos linfomas T tienen un inmunofenotipo de célula T helper del centro germinal, pues debemos de tener 2 o más marcadores del centro germinal, que serían estos, en el caso de la célula T, ¿cierto? Que sería el PD1, el BCL6, CD10, CXL13, ICOS de estos, CR5, de estos los que nosotros tenemos disponibles. Aquí en Colombia sería el BCL6, CD10, PD1. El CXL13 creo que lo tienen en la fundación. Y pues tratar de hacer al menos 4 marcadores y determinar si hay 2 para mencionar. Es si este inmunofenotipo es del centro del linfocito T del centro germinal. Y las otras anormalidades genéticas que no las estamos haciendo de rutina, pero que van a tener implicaciones en blancos terapéuticos, serían estas: el TET2, IDH2, DNMT3A, ROA, y estas alteraciones mutacionales tienen importancia
porque pueden ser blancos terapéuticos. Estas alteraciones las van a compartir todos estos linfomas bajo la sombra del linfocito T del centro germinal. Hay otras vías alteradas, como ven ustedes, hay otros genes con mutaciones y que podrían ser blancos terapéuticos en la siguiente. En un linfoma que es tan agresivo, una de las cosas que se hace pues es tratar de buscar nuevos blancos terapéuticos. En este momento muchos de los linfomas periféricos de células T o T angioimmunoblásticos se tratan solamente con el tratamiento CHOP. Comienzan a aparecer entonces terapias nuevas como el paralaxato y que pueden aumentar la sobrevida de los pacientes. Algunos que afecten estas vías como la del TET2 que hacen la parte de regulación epigenética, entonces serían grupos como de hipometilantes que están ya en uso para otras enfermedades como síndrome mielodisplásico. La siguiente. Todos estos trabajos están ya decantados en el libro de la OMS. Estas mutaciones del IDH2, lo mismo que estábamos mencionando, fueron los primeros trabajos que se comenzaron a mencionar, los del TET y los del IDH2, que se comenzaron a mencionar que este grupo de linfomas tenían estas alteraciones mutacionales. Los que se originaban es el linfocito T helper, la siguiente. Bueno, con respecto a los linfomas periféricos de células T, que siempre lo hemos, y después de que ya hablamos de este origen de linfocitos T helper, que es el grupo que acabamos de ver, pues quedan los periféricos de células T y siempre nos quedan, por decirlo así, como una cesta de basura, o sea, como una cesta donde podemos descartar los otros tipos de linfomas específicos y quedarían este grupo. El periférico de células T, en este momento se está tratando de hacer mayores esfuerzos para dividirlos en si tienen algunos que tienen un mejor o un peor pronóstico. Ya les comento desde el punto de vista genético y el TBX21, pero en este momento ya se pueden hacer por inmunistoquímica. Nosotros a todos les estamos haciendo el GATA3, la siguiente, porque identifica un subgrupo de ellos que tienen un pronóstico más adverso. Y aquí está pues como los estudios que respaldan esta expresión del GATA3 que identifica dentro de esos grupos de linfomas periféricos de células T unos que tienen un pronóstico peor. La siguiente. Aquí está cómo se hace por inmunistoquímica de ambos genes y la importancia pues como de la determinación de este GATA3. La siguiente. En el 2017 que presentamos esta actualización y que discutimos con algún grupo de hematólogos, incluso tuvimos aquí en Colombia el hematólogo que describió la molécula del paralaxato, pues, y discutiendo con todos, porque muchos de estos pacientes, el paralaxato está como un medicamento de segunda línea. Muchos de estos pacientes no son tan agresivos los linfomas que no logran llegar ni siquiera a esa segunda línea de tratamiento, porque ahí todos conocemos nuestro sistema de salud y mientras pasa el diagnóstico, para llegar al diagnóstico del linfoma T, puede ser muy demorado y en el momento de hacer el abordaje terapéutico, los pacientes pueden estar en muy mal estado o ya no tener paciente. Entonces, una de las cosas que se ha buscado para que los pacientes puedan tener un acceso a las nuevas terapias y poder mejorar su sobrevida es cómo hacer el diagnóstico temprano, rápido y eficiente de este grupo de linfomas T, y en eso al final les voy a mostrar pues como un algoritmo. Estos son grupos de alteraciones genéticas y vías que están alteradas y que podríamos tener más adelante blancos terapéuticos para ellos. La siguiente. Bueno, todas estas vías que están alteradas y toda esta parte sobre todo la parte de los reguladores epigenéticos, han tenido mucha importancia desde el punto de vista, pues desde el punto de vista terapéutico, porque ya existen medicamentos del grupo de hipometilantes. Y también saber pues que, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica, como una parte de esto, saber que no son solamente las alteraciones citogenéticas constitucionales como una translocación 922 o como un 6P25, o sea, como una alteración
cromosómica recurrente que tenemos en el paciente, sino saber que además de eso comienzan a aparecer una cantidad de variaciones epigenéticas y que esto puede tener implicaciones terapéuticas, pueden tener implicaciones pronósticas y terapéuticas en los pacientes. Y no solo con linfomas T, sino que ya lo conocemos en la leucemia mieloide crónica, en las leucemias agudas, etcétera. La siguiente. Bueno, vamos a la siguiente, que este está eh, el artículo referenciado para mostrar esto, que es donde el de los primeros artículos que describen todas estas alteraciones que estamos mencionando ahora, los puntos exactos de las mutaciones que estamos mencionando ahora y que se van a compartir en todo este grupo de linfomas de origen de la célula T helper. La siguiente. Eh, la siguiente, que este es para mostrar referenciar estas alteraciones. Se ha tratado de buscar, igual que lo sabemos en los linfomas B, que sabemos si la célula se originó de un linfocito B naïf, como ya miramos en la charla anterior, en las charlas anteriores, si se originó de un linfocito B naïf, si ese linfocito pasó por el centro germinal, hizo hipermutación somática, si ese linfocito se fue hacia la zona marginal o si va hacia célula plasmática y esas implicaciones que tiene pues, desde el punto de vista pronóstico y terapéutico. Se ha tratado de hacer lo mismo en los linfomas T, porque en los linfomas T no teníamos este conocimiento con esta profundidad del origen específico en cada una de las células. La siguiente, y a través de Gene Expression se ha logrado tratar de llegar a una homologación de lo que sabemos en los linfocitos B con los linfocitos T. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver el esfuerzo que se ha hecho para llegar a eso. Entonces tenemos aquí, cuando hablamos de células del origen de linfomas NK, de células NK, pero que son células NK, aquí estaríamos hablando de la inmunidad innata, o sea, de células NK que están en el tejido, hablaríamos de los linfomas de células NK extranodales, ¿cierto? Que estarían en el tejido. Después, si hablamos de células gamma delta, que sería un grupo aparte de los linfocitos CD8, los linfocitos citotóxicos, ese grupo gamma delta específico, es circulante, hablaríamos de los linfomas hepatoesplénicos y de los linfomas cutáneos gamma delta. Cuando hablamos ya de la parte adaptativa de los linfocitos T, entonces hacemos la división en los dos grupos de estos linfocitos de la respuesta adaptativa y hablaríamos de los CD4 y los CD8. Si hablamos de los CD8, pues como ustedes pueden como pueden mirar aquí en la imagen, hablaríamos de este grupo de CD8 alfa beta, no los gamma delta que ya los separamos arriba, y estaríamos hablando de las asociadas a enteropatía y del grupo del linfoma subcutáneo, ¿cierto? Tipo paniculitis-like. Cuando hablamos del CD4, los vamos a dividir en un CD4 que pasó por el centro germinal, que es todo el grupo que estamos hablando, angioinmunoblástico, folicular T, y los linfomas T nodales, periféricos nodales, que van a tener ese inmunofenotipo T del centro germinal. Después tendríamos un origen en las células T reguladoras y de allí vamos a tener la leucemia linfoma HTLV del adulto, o sea, asociado al retrovirus HTLV. Tendríamos los CD4, la mayoría alfa beta, y de estos vamos a dividirlos en dos, que serían estas células T de memoria, ¿cierto? Estas células T reguladoras, y de aquí vamos a tener unos que están en el tejido, donde hablaríamos de otro tipo de linfomas como periférico, células T, en fin, que no tienen origen en la célula del centro germinal, la micosis fungoide, y los que estarían circulantes sería el Césari. Y esto es importante porque esto es una de las cosas que hace que el síndrome de Césari y la micosis fungoides, que están claramente relacionadas las dos, pues que están clínicamente relacionadas, muy relacionadas, pues se consideren como entidades diferentes porque este origen de la célula es diferente. Además, pues de unas condiciones clínicas específicas también. La siguiente. Bueno,
Esto es lo que acabamos de hablar, la siguiente, y de toda esta parte pues, del origen de la célula T helper. Esto es lo que explica eso, o sea, desde el punto de vista de gene expression y desde el punto de vista pasado a matrices de inmunistoquímica, esto sería, como ustedes pueden ver ahí, que todo este grupo ahí estaría en inmunoblástico, periférico de folicular de células T y el nodal periférico de células T con inmunofenotipo centro germinal. Ustedes lo ven que ese gene expression es muy parecido, o está en este caso una matriz de inmunistoquímica, es muy parecido entre ellos y es por eso que están agrupados debajo de una misma sombra o espectro. Y ahí veríamos abajo marcadores del centro germinal como el CXCL13, el PD1. Importante saber que en estos casos en todos se debe hacer el EVER para la búsqueda del virus del Epstein-Barr. Las células que están infectadas no son las T, son células B, inmunoblastos de células B, y que pueden ser aisladas o incluso pueden formar grupos e incluso pueden formar lo que hemos llamado microlinfomas o incluso pueden formar un linfoma B constituido y ser un linfoma combinado, ¿cierto? O sea, un linfoma T y B en el mismo ganglio. En el extremo derecho, en la parte inferior, es un folicular T, que es un linfoma bastante interesante y un linfoma con que hay veces el diagnóstico es difícil. Yo solamente he visto un caso y es un caso que me mostró una de las compañeras, me lo mostró Dianita. Realmente yo no había visto un caso de linfoma folicular T porque cuando yo me enteré, este linfoma todavía no estaba definido. Y Diana me mostró el caso. Yo le dije, esto me parece un Hodgkin porque tiene células CD30 positivo, CD15, el MP1, PAC5 débil y en el fondo una cantidad de linfocitos T. Y ella me dijo, sí, pero es que esos linfocitos T que están rodeando esas células son predominantemente PD1 y son muchas. Y yo, ya, ya. Entonces, claro, ella me mostró el artículo, le dije, yo no he visto el caso, no he visto este grupo de linfomas, pero en el artículo se ve igual, o sea, necesitamos que lo vea alguien de más experiencia. El caso se envió al profe Stefano Pileri, él lo vio y confirmó el diagnóstico y tenía la clínica característica de estos linfomas, que son pacientes mujeres generalmente más jóvenes, pero es un linfoma. Y ella lo que me comentaba es, ella lo había visto con el profe Elías Campos en su entrenamiento y me decía, una de las cosas importantes es el diagnóstico diferencial tan difícil que puede ser con un linfoma de Hodgkin clásico y que muchos de los casos ellos habían visto recaídas del paciente con un linfoma T ya completamente establecido con un patrón difuso, iban a revisar el caso anterior porque el paciente venía en tratamiento como un linfoma de Hodgkin y lo que veían en el caso inicial era que era un folicular T. Entonces, bien interesante tener en cuenta, es un linfoma raro, menos del 1% de los linfomas T, pero hay que tenerlo en cuenta porque el diagnóstico con un linfoma de Hodgkin puede ser bastante difícil. Algunas veces esos inmunoblastos, como ven ustedes ahí los espacios azules, pues son B y van a estar rodeados de esa gran cantidad de linfocitos PD1. Vamos a la siguiente. Bueno, y esto es lo que les quería mencionar hoy. Es un artículo bien interesante. Aquí hay varios patólogos en la reunión que trabajan con mama. Está Isabel y está el profe Gustavo Matute. Invité a Jorge Castaño, pero pues no sé si el profe se habrá logrado conectar. Pero esto es uno de los cambios y de los linfomas que más han suscitado interés, que es el linfoma anaplásico de células grandes relacionado a prótesis mamaria. ¿Qué cosas han cambiado? Lo que hay decantado, por ejemplo, en el libro de la OMS, de la OMS del 2017, hay cosas que cambian con este artículo. Una de las cosas es que, por ejemplo, no se sabía si hay un tipo de prótesis asociado, ahora se sabe que sí. Eh, ¿Cuánto tiempo de evolución han tenido los pacientes? ¿Cuáles pacientes tienen más riesgo de que el paciente esté cursando con un linfoma anaplásico? No todos los pacientes que tienen seromas van a tener un linfoma anaplásico. La incidencia es una incidencia muy baja, reportada alrededor de un caso entre 500,000 a un caso por 3 millones. Pero en sitios de oncológicos donde se han evaluado estas pacientes,
porque los pacientes que desarrollan este linfoma, pues son obviamente pacientes que tienen prótesis mamaria, pero que pueden ser o por causas estéticas. En este estudio, por ejemplo, el 44% de las pacientes era por causas, el 44% era por causas reconstructivas y el 56% era por causas estéticas. O sea, muy similar. Pero las pacientes que han sido o sea, si se evalúa un grupo de pacientes sin antecedentes oncológicos, sin antecedentes de cáncer mamario, y si se evalúa un grupo de pacientes que fueron reconstructivas, que tienen antecedente de cáncer mamario, la incidencia en estas pacientes puede ser mucho mayor. O sea que las pacientes que van a tener antecedente de cáncer mamario van a tener algunas alteraciones, obviamente, genéticas que pueden ayudar a que la incidencia en estos pacientes sea mayor. Los que están interesados en estos casos de este grupo de linfomas, tómenle un pantallazo. Este artículo es bien interesante porque, como vamos a ver en las imágenes siguientes, nos va a hablar de cómo se deben de procesar, de cómo se deben de reportar, que es algo que todavía no está decantado porque estos estudios fueron posteriores en el libro del 2017. Entonces, vamos a la siguiente. Este estudio es un estudio de los más grandes realizados en el mundo de este grupo de linfomas. Es un estudio en el que participaron patólogos de varias entidades. Y para comentar aquí varias cosas. Primero, es un linfoma que está en la efusión, o sea, es un linfoma que está en las células circulantes en el seroma. Algunos casos pueden tener masa, pero la mayoría de los pacientes no tienen masa ni compromiso macroscópico evidente de la cápsula. Entonces, esto ha llevado a errores en el reporte y en el proceso, porque en el momento de procesar la cápsula, como macroscópicamente no se ve, o sea, se ve una cápsula homogénea, una superficie lisa, pues estos pacientes, no hay un consenso, no había un consenso de cómo procesar la cápsula. Algunos la procesaban todos con reportes de más de 100 cortes, de 100 fragmentos, mientras que otros procesaban un solo fragmento. Vuelvo y digo, este proceso de estas cápsulas que vamos a ver aquí es para los pacientes que tienen alta sospecha de linfoma anaplásico, o sea, y que la cápsula no la vemos francamente comprometida. Aquí ven ustedes en la imagen superior izquierda, la imagen de la izquierda, o sea, en la que está marcada como B, la imagen de la izquierda es un linfoma anaplásico, donde se hace bloque celular de ese aspirado y vemos las células francamente anaplásicas. En ese siempre se va a hacer bloque celular y en ese bloque celular vamos a hacer CD30, marcadores citotóxicos, y vamos a ver que esas células son CD30 positivo, las células de tamaño grande, aspecto anaplásico que hay ahí. A la derecha van a ver ustedes un infiltrado inflamatorio, osteocitos, polimorfos, células plasmáticas de un seroma reactivo, ¿cierto? También es importante mencionar que en el estudio todas las pacientes, el 100%, estuvo asociado a prótesis mamaria no lisa. O sea, las prótesis mamarias, la superficie de una es rugosa y las otras prótesis mamarias, la superficie es lisa. Está más asociado a las prótesis de superficie rugosa. Cuando se mira por microscopía electrónica estas superficies, en estas superficies hay una cantidad, como su nombre lo dice, al ser ásperas, de una cantidad de irregularidades, y en esas irregularidades se acumulan grupos de bacterias. Y este grupo de bacterias está implicado, pues obviamente, en el desarrollo del seroma y en el desarrollo posterior de ese proceso inflamatorio, pues gran parte de esto asociado a la linfomagénesis se plantea. Ya los cortes que vamos a ver como B, C, D, E y F son cortes son cortes de la cápsula. Y importante entonces, ustedes van a ver a la izquierda la hematoxilina y a la derecha de cada imagen la inmunohistoquímica. Entonces, si ustedes ven aquí está el CD30, por ejemplo, ustedes ven que en la imagen de la B no hay compromiso de la superficie, hay compromiso de ese fragmento que está levemente adherido, y eso sería un T0 de esta estadificación.
Cuando se ve que el compromiso es completamente luminal, pero sin compromiso de la cápsula, sería un T1. Esto hay que reportarlo. Cuando el compromiso es superficial, menos de la mitad del espesor de la cápsula, hablamos de un T2. Y cuando es profundo, como la imagen E, todo esto evaluado con el CD30, hablamos de un T3. Y si ya sobrepasa la cápsula, hablaríamos de un T4. Esto todo se debe reportar porque vamos a la siguiente. Cuando el linfoma anaplásico se hace la resección de la prótesis con toda la cápsula fibrosa y el seroma, se deben de reportar los bordes de resección, la profundidad, la extensión, si quedó completamente resecado es libre, porque este puede ser el tratamiento definitivo de la paciente. Ellos desarrollan una fórmula matemática en la cual buscan el número de cortes en los cuales usted encuentre el 95% de los pacientes que tienen compromiso de la cápsula cuando macroscópicamente no se ve ese compromiso, o sea, no hay un nódulo ni una masa. Y aquí está esa relación matemática, o sea, si usted tiene una cápsula y tiene un cuadro, que sería este cuadro gris que se ve acá, ¿cuál es el número de cortes que yo necesito para obtener el 95% de los casos que van a estar comprometidos? O sea, para tener una certeza del 95% la siguiente. Y ese número matemático que ellos, esa fórmula que ellos hicieron, esa progresión matemática, les da un número de cortes de 12. ¿Cómo se debe procesar el espécimen? Vuelvo y digo, no todos los seromas se procesan así, se procesan los seromas con riesgo de linfoma anaplásico, en el que ya tenemos un estudio citológico que dice que es un linfoma anaplásico. El cirujano plástico debe enviar el seroma con la prótesis completa, como se ve acá. Si mandan un fragmento de la cápsula, si mandan el seroma abierto, obviamente el proceso no se va a poder realizar con reporte de los bordes y con todo lo que vamos a mencionar acá. Primero, la extracción del líquido, como se ve acá con una jeringa. Ese líquido debe pasar para estudio de citometría de flujo una parte y para bloque celular y citología la otra parte. La citología es muy sencilla, simplemente se hace el extendido y coloración. El bloque también es muy sencillo. Todos los laboratorios de patología tenemos estandarizada la realización de bloques en líquidos, y este líquido, que es un líquido espeso, fácilmente hace bloque celular. Y la parte de citometría de flujo también es muy sencilla, e inmediatamente llega, se extrae y se pasa para el laboratorio de citometría de flujo. ¿Cómo se abre? Se abre como una cruz, como ustedes ven acá. La cápsula debe llegar identificada, o sea, debe llegar, pues obviamente, si es derecha, izquierda, y debe tener la identificación de los bordes, o sea, si esta superficie es la anterior, la posterior, la superior, la inferior. Vamos a la siguiente, para poder hacer el marcaje, como está aquí, de todos los bordes. Como ven ustedes ahí, la superficie que se marcaría con tinta es la superficie que está hacia la prótesis, porque necesitamos que cuando el histotecnólogo va a incluir el corte, lo incluya completamente parado y ese color lo podamos ver en todo el corte, para poder decir la mayoría, el 95% del corte, debemos ver esa superficie que da hacia el seroma. Y por eso lo pintamos, para que al histotecnólogo le sea fácil saber cuál es la superficie que él debe colocar bien paradita, y para en el momento del corte, la sección, poder ver toda esa superficie y poder reportar la profundidad de invasión en la cápsula, y si el borde posterior o la superficie que queda libre hacia el tejido, pues está libre o no del linfoma T anaplásico. Ahí ustedes ven cómo se haría el marcaje, y ustedes ven cómo se saca de cada extremo uno o dos cortes, ¿cierto? Para llegar a la sumatoria de los 12. La longitud del corte debe ser de 2 centímetros. La inclusión ya les comenté cómo debe ser. Y pues obviamente con estos colores, o en el momento de echarlo en el cassette, la identificación, vamos a saber si el borde es superior, posterior, anterior, lateral, y poder hacer el reporte como es. El reporte que debe tener lo que ya mencionamos, el estadio, o sea, si el compromiso es luminal,
si la invasión de la cápsula es superficial, profunda o atraviesa toda la cápsula y llega hasta el tejido externo, si la resección fue completa, porque eso puede ser curativo. ¿Y esto qué implicaciones tiene? La mayoría de estos pacientes, el manejo, si fue completo, el seroma se sacó completo y el linfoma anaplásico no tiene extensión por fuera del seroma, y no hay una invasión profunda, estos pacientes se consideran curados. Si la invasión es profunda, atraviesa la cápsula y puede tener compromiso de este tejido pericapsular, pues en esos casos el paciente puede requerir un tratamiento adicional. Y en esos tratamientos adicionales se ha hablado de todo, ¿cierto? Pero muchas de estas cosas causan más morbilidad y mortalidad que la misma enfermedad. Entonces eso está en discusión. Lo que sí es claro es que cuando los pacientes tienen compromiso de toda la cápsula, o forman masa o tienen compromiso de ganglio linfático, el paciente va a necesitar una terapia sistémica. Y obviamente se está hablando de anti-CD30, porque sería un linfoma CD30 positivo, como en el caso de brentuximab también como utilización en este grupo de linfomas. Es un artículo bien interesante, les recomiendo a los que están interesados en esta área que lo revisen, porque si bien es raro, hemos tenido varios casos en Medellín, yo sé que en Colombia los compañeros han tenido también casos y obviamente siempre hay mucho interés en esto y saber hablar con, pues, causa confusiones diagnósticas tanto para el cirujano como para el radiólogo, como para el patólogo, saber que ya existe un consenso de la forma de procesarlo, y que se sabe un poco más de esta enfermedad. La siguiente. Bueno, y con esto terminamos ya la parte teórica. Vamos a ver un grupo de casos para que pues podamos practicar un poco más este grupo de linfomas T. Este es un caso de una niña de 16 años que llegó a un centro de remisión de un hospital de cuarto nivel de acá de Medellín con una lesión de un año de evolución, que empezaron como placas, después progresaron a nódulos y la niña llegó con síntomas generales, tenía citopenias, hepatoesplenomegalia, todos los criterios de un síndrome hemofagocítico. Vamos a la siguiente. El citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr por biología molecular habían sido negativos. Como ustedes pueden observar allí, se veía un eritema, la niña estaba completamente emaciada y al palparla en esas áreas violáceas que se observan, la niña tenía nódulos subcutáneos, tanto en abdomen como en miembros inferiores. La siguiente. Se tomó obviamente biopsia de piel y tejido subcutáneo. La compañera de dermatopatología me mostró la imagen. A la niña se le había descartado lupus porque una de las cosas importantes en estos casos es el diagnóstico diferencial de la paniculitis lúpica. Como ustedes ven, la parte superficial de la dermis superficial y profunda estaba libre y el infiltrado está comprometiendo de forma predominante el panículo adiposo. Vamos a la siguiente. Cuando se ve un acercamiento de este panículo adiposo, vamos a ver que hay un infiltrado en la imagen de la derecha, un infiltrado de linfocitos que forman una rima o un anillo alrededor de las células adiposas y las destruyen. O sea, prácticamente el adipocito desaparece y lo que queda es la rima de estos linfocitos T. Ustedes lo ven ahí como un tipo de anillo. En la imagen de la izquierda van a ver las áreas de necrosis. Estas áreas de necrosis son bien importantes para este diagnóstico porque hacen parte, digamos, del diagnóstico diferencial que sería la paniculitis lúpica. Vamos a la siguiente. Este grupo de linfocitos son unos linfocitos irregulares, se pueden observar ocasionales mitosis, ya hablamos de la necrosis. Cuando hacemos el inmunofenotipo, si ustedes ven allí, son linfocitos CD3 positivo y principalmente CD8 positivo. Ven las dos imágenes de abajo, la de menor aumento y la imagen de mayor aumento del acercamiento, cómo se forma la rima de estos linfocitos TCD8 alrededor de las células adiposas. Vamos a la siguiente. Van a tener obviamente marcadores citotóxicos como perforina, granzima, un índice de proliferación intermedio a alto. Vamos a la siguiente. El virus del Epstein-Barr es negativo, tanto por EBER como por biología molecular. En este caso se hizo el estudio de biología molecular, ahí la flecha quedó movida, el producto clonal está en la región beta.
como ya habíamos mencionado ahora, ¿cierto? Porque no debe estar, obviamente, en la región gamma delta. Vamos a la siguiente. Este grupo de linfomas es un linfoma descrito así y ya en la Organización Mundial de la Salud como linfoma T panicolitis-like. Es un linfoma generalmente, el cuadro clínico de la paciente es característico de pacientes jóvenes o niños. Generalmente empieza como un tipo indolente que va progresando hasta que el paciente termina en síndrome de fagocítico, y es este síndrome fagocítico y las infecciones asociadas las que pueden llevar a las complicaciones y muerte del paciente. Por lo general se manejan con una combinación, bien sea de quimioterapia sistémica o inmunomoduladores tipo ciclosporina y esteroides, como fue manejado este paciente. Algunos de estos pacientes pueden ser manejados con trasplante de precursores hematopoyéticos. Vamos a la siguiente. Este es un muchacho de 17 años que llegó a un hospital también de tercer nivel en Neiva, con unas pápulas y vesículas en la cara, acompañado de edema. Llevaba varias semanas de evolución, habían tomado una biopsia, que habían hecho un diagnóstico por dermatopatología. El paciente fue dado de alta, después reingresó semanas después, complicado, con fiebre, compromiso del estado general, y el paciente falleció. Entonces, la siguiente, tenía una biopsia de piel que nos fue enviada para revisión post-mortem, desafortunadamente. Ahí está la epidermis y vemos vemos un agregado linfóide acompañado de células inflamatorias, no muy significativo. Vamos a la siguiente. Tomaron una biopsia de muy buena calidad. Aquí está la parte donde está la pápula necrótica, con ese infiltrado, las áreas de necrosis. La siguiente, cuando vemos el inmunofenotipo de esos linfocitos que habían allí, vemos que el CD4 es predominantemente negativo, tiene expresión del 2. Vamos a la siguiente. Con mayor cantidad de CD8, conservan el CD5. Vamos a la siguiente. Tenía marcadores, ahí está el CD7, alguna expresión focal del C56. Vamos a la siguiente. Nos la mandaron para hacer marcadores citotóxicos como la perforina. La siguiente. Nos mandaron para hacer el estudio de la hibridización in situ para el virus del Epstein-Barr. Ahí está positivo. La siguiente, si hacemos una imagen comparativa de la hibridización con el CD8, es muy parecido. La siguiente. Y este caso, entonces, lo diagnosticamos, o se diagnosticó, no lo diagnosticamos, este caso lo vio un alumno de nosotros y ella lo mandó con el diagnóstico. Lo que ahora hablamos de desorden linfoproliferativo tipo hidroa, asociado al virus del Epstein-Barr, para nosotros no es tan común. Este es el primer y único caso que yo he visto. Y los compañeros míos también me reportan pues o ninguno o ningún caso, de pronto uno, mientras que en sitios como Bolivia, Perú son mucho más frecuentes. El profe Wilson Delgado tiene una casuística muy importante que tiene publicada y estudiada pues con más profundidad con el grupo de Piracicaba, con el profe Pileri. Vamos a la siguiente. Con el profe Osley, qué pena. Vamos a la siguiente. Ahí están las imágenes, las imágenes de las lesiones. Es generalmente por eso se llama tipo hidroa, como este tipo de vesículas que pueden estar en áreas fotoexpuestas. Y esto que se viene ya es un desenlace fatal. La siguiente. El doctor Sangüesa de Bolivia nos mostró unos casos en los que tenían lesiones solamente con compromiso del párpado. Bueno, este es un hombre de 58 años con múltiples lesiones cutáneas, todas presentadas al tiempo, como placas, nódulos y masas. Vamos a la siguiente. Completamente diseminada en el cuerpo, y la evolución no fue de meses y años, ¿cierto? Sino que la aparición fue súbita de esta manera. Placas, nódulos y masas violáceas. Vamos a la siguiente. Estaba completamente diseminado en todo el cuerpo. Esta es la biopsia cutánea. Nos llegó para revisión. Tenía
este infiltrado, como ustedes ven, con adelgazamiento de la epidermis, un infiltrado macizo de la dermis superficial profunda, la siguiente. Las células son unas células de un tamaño mediano a grande, con perfil nuclear irregular, con citoplasma amplio. Las mitosis pueden ser ocasionalmente vistas. Vamos a la siguiente. No se observa un infiltrado inflamatorio de acompañamiento, un adelgazamiento de la epidermis, como ustedes ven allí. Incluso puede haber áreas de ulceración. El antígeno común leucocitario era francamente positivo. Vamos a la siguiente. En este caso llamaba la atención que el paciente no tenía CD3 positivo, un índice de proliferación intermedio a alto, vamos a la siguiente, pero tenía marcadores T, o sea, tenía CD56 positivo, tenía CD4 positivo, aquí vemos el CD3 negativo, con positividad en algunos linfocitos T de acompañamiento, la siguiente. Si bien el diagnóstico inicial que se había hecho en este paciente, el CD45RO o UCHL1, que es un marcador PAN-T también negativo, con algunos linfocitos T entremezclados, la siguiente, se había hecho un diagnóstico de un linfoma T, nos llamaba la atención este CD56, si el 4 la siguiente, si el 4 era débil, fue más significativo en citometría de flujo, pues nos llamaba esto la atención, que tuviera CD4, 56, pero todos los otros marcadores T negativos. Entonces, hablamos con el hematólogo y planteamos una posibilidad, la siguiente, para lo cual decidimos hacer un estudio de citometría de flujo. Ahí está con nuestro patólogo experto en citología, que es Alejo, haciendo la aspiración con aguja fina, y al fondo está Dianita, otra hematopatóloga que trabaja con nosotros. La siguiente, esto lo pasamos directamente, ahí se hizo el extendido y lo pasamos directamente a citometría de flujo, la siguiente. Esta es la morfología de las células, bien importante. Ven ustedes esas proyecciones que hacen el citoplasma y ese aspecto en las células que ven ustedes abajo, como de una célula más pequeña con el núcleo ligeramente excéntrico, que es lo que ha dado ese nombre como de plasmocitoide. Pero las otras proyecciones que ustedes ven ahí como una célula dendrítica. Vamos a la siguiente. Ya pues ahí les dije el diagnóstico. Esta es la citometría de flujo. Vamos a la siguiente. Ya cambiamos los citómetros a 10 colores, o sea que ya no son esos. Ahí está en azul la población neoplásica. Vamos a la siguiente. Estas células, como ven ustedes allí en el 45, tenían un 45 fuerte y expresión de HLA-DR, que me dice que es una célula presentadora de antígeno, CD123, que es un marcador específico de células dendríticas plasmocitoides. Si bien las podemos tener en otras células que no voy a mencionar en este momento para no enredar la piola, pero en este momento, así con el marcaje HLA-DR CD123, son células dendríticas plasmocitoides. Y nos dice que son neoplásicas la expresión del CD56. Vamos a la siguiente. En este caso, ahí como ven ustedes, está todo el inmunofenotipo característico por citometría de flujo. Lo que se observa a la derecha es positividad para el anticuerpo. Como ven ustedes allí, el diagnóstico, la siguiente de este caso, y que hace parte, lo tenemos acá, esto es para mostrar que no tenía marcadores monocíticos, la siguiente. Lo tenemos acá porque hace parte de los diagnósticos diferenciales de los linfomas T cutáneos y en algunos casos puede ser difícil. Es un tumor plástico plasmos más de Claudio Agostinelli, donde mostraron ellos que tenía alteración de la vía del factor nuclear kappa beta y algunos genes que comparten con los linfocitos B, y esto explica por qué estos pacientes responden a la quimioterapia de leucemia linfoblástica B. La siguiente. Bueno, esta es una niña de 5 años con un año de evolución de una lesión en piel en región nasal que empezó como mácula y rápidamente evolucionó a nódulo. Vamos a la siguiente. Esta es la foto de la niña. Ustedes ven que ya la lesión en la región, la siguiente tenía piel. La biopsia de piel había sido muy difícil hacer un diagnóstico de la niña porque ustedes ven que está infiltrada la dermis superficial y profunda. La siguiente, esas células son unas células de tamaño intermedio, bastante atípicas, con ocasionales mitosis, con un citoplasma amplio, bastante, o sea, neoplásicas completamente. La siguiente.
Se habían hecho marcadores de inmunohistoquímica de todo tipo, tenía el CD3 negativo, pero el CD45 positivo, diciéndonos que era de inmunofenotipo hematolinfoide, tenía iridización in situ para Epstein-Barr negativo, CD56 positivo, el CD4 débil y un índice de proliferación intermedio. Con esto, un inmunofenotipo muy parecido al anterior, la siguiente. Hicimos también citometría de flujo por aspirado en esta paciente. Y el resultado de la citometría de flujo es este, la posición de las células azules, que es como marcamos las neoplásicas en este caso, mostrando que están en la posición de blastos, y la expresión, como vimos en el caso anterior, de HLA-DR con CD123 y expresión del CD53, lo cual nos hace el diagnóstico en este caso. Esto es lo mismo, vamos a la siguiente. Esto es para mostrar el mismo diagnóstico de un tumor blástico de células dendríticas plasmocitoides, la siguiente. Obviamente hicimos, pues aquí están, este es el 36 que también marcan estas células tumorales, la siguiente. La diferenciación de que no tenía expresión de marcadores, los linfocitos B eran reactivos, la siguiente. Los linfocitos T de acompañamiento también eran reactivos, como se ve acá, las células azules, como ven ustedes en la segunda imagen inferior, se ve que los CD4 y CD8, que son los rojos, están allí, y justo por debajo están las azules, mostrando un marcaje débil del CD4, la siguiente. Bueno, lo mismo el tumor blástico de células dendríticas plasmocitoides. Ya les comenté que estos pacientes, a pesar de ser una célula mieloide, se tratan con esquemas de leucemia linfoblástica B y deben de ir a consolidación con trasplante de precursores hematopoyéticos. Y estos pacientes deben de tener todos profilaxis del sistema nervioso central. Este es un trabajo del grupo de Salamanca. El profe Orfao nos mandó esto cuando vimos este caso. Hicimos la citometría en la niña y tenía compromiso del sistema nervioso central. La niña en la condición que estaba perfecta y entró directamente a quimioterapia, leucemia linfoblástica, consolidación con trasplante. El primer paciente está en remisión completa, la niña también está en remisión hasta el momento. No sé cómo habrá salido del trasplante de precursores. Vamos a la siguiente. Y es una neoplasia bastante interesante, hace parte de los diagnósticos de los linfomas T. Una neoplasia supremamente agresiva. Antes de la aparición de estos, de que se hablara de tratarlos con esquema de quimioterapia de leucemia linfoblástica B y consolidarlos con trasplante, la mortalidad era altísima, todavía se sigue considerando con altas tasas de recaída, pero antes de que se describiera este esquema de manejo, los pacientes prácticamente todos fallecían en un periodo de 2 años. Vamos a la siguiente. Bueno, y vamos a terminar con este caso. Es un paciente que nos facilitaron del servicio de dermatopatología de la Universidad de Antioquia, las fotos clínicas y de histopatología con los residentes de dermatología y dermatopatología y patología. Y el profe Lucho pues nos facilitó este caso. Vamos a la siguiente, un paciente con eritrodermia. Aquí está pues como la foto de acercamiento, un paciente completamente emaciado, una eritrodermia generalizada y presentaba algunos gangliolinfáticos. Vamos a la siguiente. En este paciente se hizo obviamente estudio de biopsia. Aquí ven ustedes el compromiso cutáneo de la dermis superficial. Algunos linfocitos permean la epidermis, pero son muy escasos. Vamos a la siguiente. El ganglio linfático también se biopsió, que es este, con un compromiso de la paracorteza extensa por estos linfocitos atípicos de tamaño intermedio y ocasionales eosinófilos. Vamos a la siguiente. Vamos a ver un inmunofenotipo comparativo de estas células. Aquí está como la movilización de ese pigmento café que ven en el centro, el tamaño pequeño mediano de las células. Vamos a la siguiente. Y vamos a mirar el inmunofenotipo de las células. Aquí ven ustedes el marcaje de CD3, tanto en la izquierda van a aparecer las biopsias de piel y a la derecha las biopsias del ganglio del paciente. Algunos de los linfocitos permean el epitelio superficial sin formar microabscesos. El infiltrado principalmente está en la dermis superficial y aquí está el compromiso del ganglio linfático. Vamos a la siguiente. El CD20 negativo y en los folículos, en los ganglios linfáticos, algunos folículos residuales. Vamos a la siguiente.
el CD4 predominantemente positivo en ambos. La siguiente. Aquí vemos el CD8, algunas de las células que quedan como de acompañamiento. La siguiente. Ya vimos que la infiltración neoplásica era predominantemente CD4. No tienen una pérdida, aunque sí está subregulado, no hay una pérdida completa del CD7. La siguiente. Y se hizo citometría de flujo en la sangre periférica del paciente. Lo que ven en rojo son los linfocitos T, y ahí ven ustedes en la imagen, la segunda imagen inferior, la relación CD4-CD8. Vamos a la siguiente. En estos casos se considera que la relación CD4-CD8 debe ser superior a 10. Aquí en azul van a estar las 8, y van a ver ustedes acá el CD3 y el CD5, las amarillas serían las células TCD4, en este caso neoplásicas, y ven como la población neoplásica tiene una pérdida de una subregulación del CD3. Vamos a la siguiente. Que en estos casos existe un consenso por citometría de flujo, haciendo un tubo que tiene 45, CD4, CD26 y CD7. Vamos a la siguiente. Y las células deben de tener pérdida del 7, del 26, en unos porcentajes superiores al 30 y al 40%, aquí con expresión parcial del 25. Vemos a la siguiente. Con respecto a lo que nos pide la NCCN y qué es lo que los hematólogos habitualmente sugieren, que debemos de reportar en un linfoma de células T. Ahí está, esta página es completamente gratuita y abierta para verla, y es lo que habitualmente el hematólogo pide. ¿Cuáles son los marcadores T que debemos hacer? Ahí está, CD3, CD5, CD7, CD2, los marcadores que se pierden, marcadores MK56, 57, dendríticas para ver la expansión en los angioinmunoblásticos, 21, 23. El EVER se debe hacer en todos, la expresión del CD30, la expresión de la LK y algunos estudios moleculares que pueden ser recomendados. Vamos a la siguiente. Y esto sería el algoritmo de cómo. Esto es, ¿en qué se basa el diagnóstico de los linfomas T? Primero, como vimos en los casos clínicos, en los casos que revisamos, pues la parte de la historia clínica, la presencia de lesiones cutáneas, nodales, compromiso de sangre periférica, compromiso de visceromegalia, es la siguiente. Y después el patrón histológico, el patrón morfológico, si hay expansión de la paracorteza, la presencia de eosinofilia, el tamaño de las células, la presencia de necrosis, la invasión vascular, presencia de algún otro tipo de células que pueden tener aspecto de Riedenberg-Hodgkin-like. Vamos a la siguiente. Si hay compromiso, si hay prominencia de la red vascular, los marcadores del inmunofenotipo que ya mencionamos. Estos casos de linfomas T, muchos van a necesitar estudios moleculares de rearreglo del gen alfa beta o gamma delta. La presencia del HTLV1 la debemos hacer en todos los nodales y cutáneos para descartar este virus en las partes que son endémicas. Y estudios pues citogenéticos o moleculares dirigidos. Yo creo que si tengan alguna pregunta. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por la participación y por acompañarnos. Hay una pregunta de Nana. Profe, he tenido casos Sí. con morfología de angioinmunoblástico, pero que el inmunofenotipo TFH no se comprueba. ¿Cómo se saca? Si el inmunofenotipo de angioinmunoblástico de célula T helper no está, el diagnóstico no debe ser sacado como angioinmunoblástico. Obviamente tenemos que tener en cuenta que hay que hacer siquiera unos 4 o 5 marcadores para estar completamente seguros. Pero si el inmunofenotipo no está de célula T helper, realmente hay que sacarlo como un periférico de células T. Perfecto.